Quintín, bienvenido a Soul Radio. Gracias. Nunca imaginé estar acá. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Todos politólogos invitan. Una vez escribiste, que Dale. En 1965, cuando estabas en el Nacional de Buenos Aires, se festejó, para el 10º aniversario de la caída de Perón, festejaron todos, preceptores, profesores, alumnos, y eso me sorprendió. Y ahora resulta imposible. Sí, inimaginable. ¿Y qué cambió? El 16 de septiembre de 1965, exactamente. ¿Qué cambió? Bueno, fue de a poco, pero fue cambiando. En los 70 ya había cambiado mucho y después quedó. O sea, no había un peronista en el colegio ese, y si lo había, estaba escondido. Y ese día fue lo que después se convertiría en mi propio peronismo con los años. Decía, yo en el fondo de mi corazón estaba en contra de esto y por eso no me paré cuando todos se levantaron a hacer un homenaje a la Revolución Libertadora. Yo no entendía nada, yo nací en 51, tenía 14 años, qué sé yo. ¿Es cierto que empezaste el secundario con 11 años? Sí. ¿Y por qué? Porque yo nací en enero. Entonces, tenía que esperar a que terminara el año para hacer el primer grado del año siguiente, entonces me anotaron un año antes. Y después se podía entrar en el Buenos Aires sin hacer sexto grado, lo que era sexto grado antes, sí, que ahora creo que es séptimo. Podías dar el examen de ingreso al Buenos Aires y no tener terminada la primaria. Pero tus viejos te decían hacerlo lo más rápido posible, sos una persona con muchos talentos, sos un genio. ¿Sabes que eso nunca lo entendí del todo? O sea, por un lado, no era un chico hiperestimulado, pero era bastante... Como que la escuela de primaria me aburría mucho en la escuela de Barrio Saavedra, ahí, en la escuela pública, y la verdad que no estaba muy cómodo ahí, qué sé yo. Digo, no sé, cosas de mis viejos. ¿Cómo era Saavedra? ¿Barrio arrabalero? Saavedra más o menos, o sea, en realidad era Saavedra Belgrano Núñez, en una intersección ahí, si uno mira el mapa, era en la calle Moldes y una calle que no existe más, que se llama Nahuel Huapí, que estaba rodeada, aledañas tenía otras dos lagunas, que eran Guanacache y Bebedero, las tres calles no existen más. Les cambiaron el nombre. Les cambiaron el nombre, claro, pero eran 3 lagunas y Moldes, o sea, 3 cuadras de Cabildo. Y Cabildo y Congreso, ponele, no es Saavedra, en el mapa es Saavedra, así uno podría decir que nació en Belgrano, podría decir que nació en Núñez. ¿Y pasaba algo en los barrios o había que ir al centro? ¿Algo como qué? Sí, actividad nocturna, había cines. Muchos cines, sí, en todos lados, en Cabildo había 5 cines, o sea, sí, por supuesto, pero... mis viejos, que eran médicos, tenían consultorio en el centro, donde había nacido mi viejo había vivido siempre en el centro, mis abuelos vivían en el centro, entonces yo mayormente iba al cine con mi tía en el centro, iba a comer a mis abuelos, sábado, cine con mi tía, o sea que yo en el fondo era del centro. ¿Y cuál es tu conexión? Después me mudé al centro, sí, efectivamente, y tenía los cines a 3 cuadras, e iba seguido. Pero ¿cuál es tu conexión con la porteñidad? ¿No sos muy de hablar de Buenos Aires o de declarar como otros, amor por la ciudad? No, a mí los colectivos no me gustan. O sea, yo sí, trato de huir de las identificaciones colectivas. No es que trato a propósito, no es que me pongo en contra, sino que no me surge ser parte de un colectivo. Incluso parece por esa anécdota que te hiciste peronista por Contrera. Es muy probable, sí, por un sentimiento fugaz que pasó y después me aferré a él. Después fuiste peronista y matemático al mismo tiempo. Sí, una cosa muy emocional y otra más racional. Sí, más o menos, sí. Primero peronista y después me recibí, digamos, ya estudiaba en la facultad. Sí. Me gustó lo que dijiste de la matemática, que era la belleza o el placer de encontrarle la solución a un problema muy difícil. Sí, o no tan difícil. Pero ¿cómo lo describirías a eso? Bueno, es algo muy particular de la matemática, es eso de estar pensando un problema
Y despertarse a la noche, despertarse a la mañana con la solución es extraordinario, una solución que uno no había imaginado, ¿no? Pero yo creo que eso se aplica a otros campos. ¿Cómo cuáles? Y la escritura, por ejemplo. O sea, uno tiene alguna idea que no termina de redondear hasta que de golpe le encuentra la vuelta, qué sé yo. Sí, algo que extraño de cuando escribía libros, que escribí 4 muy seguidos, era estar en la ducha escribiendo el libro constantemente. Constantemente estar escribiendo en cualquier momento que no estuviera concentrado en otra cosa. Como que la cosa te toma, en un nivel de concentración que ahora que encima no escribo libros y además uno tiene 1000 distracciones, es un placer que casi no tengo. Sí, conozco ese sentimiento, digo, escribiendo artículos te pasa un poco lo mismo, o sea, yo tengo 2 o 3 cierres por semana. Claro. Y estoy siempre pensando en una nota. O sea, no hay momento en que mi mente esté en paz. Da la impresión de que ya no hay una gran conversación sobre el cine. Creo que no. No, creo que se acabó. No podría precisar las causas. Yo me alejé bastante del cine. Sí. Me aburre. No, pero en parte quizás te alejaste por esto. Sí. ¿Es más culpa del cine o de que cambió la conversación pública? No, creo que es parte del cine, es un problema del cine. Yo creo que cambió, explotó el cine. Hay demasiado cine, demasiado espectáculo audiovisual, para así llamarlo, y no hay dónde poner el centro. ¿Dónde está el centro de la discusión sobre el cine? Antes siempre hubo alguno o varios puntos de conflicto. Pero ahora, ¿cuál es? El cine de Hollywood y el cine argentino, ¿no? Todo es parte de lo mismo. O sea, bueno, hay una hipótesis que dice que Hollywood hace como estos supertanques de superhéroes y secuelas, y después están las películas de festivales que muchas veces no llegan a los cines, y que el cine del medio, las películas de adultos, las películas medianas, no existen más. Algo de eso hay. Están las series ahora. Pero nunca te interesaban mucho las series. Nunca fui. Cada tanto me pasa como a cualquiera. Me pongo a ver el primer capítulo de una y la termino viendo toda, pero trato de evitarlo. Pues después no me queda nada. O sea, me parece que las series no tienen profundidad, no profundidad en el sentido de que son importantes. Sí, densidad. Sí, no tienen densidad, exactamente. Además son muchas horas. Parecidas. Y son muchas horas. Sí, eso es lo menos, eso es lo de menos, se te pasa, ¿viste? Pero no dejan nada. Dijiste que nunca lograste convertirte en un cinéfilo. Me sorprendió eso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un crítico y un cinéfilo? Qué sé yo. Primero, yo quiero hacer una diferencia entre un cinéfilo y un aficionado al cine. Yo, como te decía, tenía los cines de la Valla a 3 cuadras. Entonces, estamos hablando de la década del 60, del 70. Iba al cine todos los días. Y a veces 3, 4 veces en ¿Era barato, semana. Además? Era barato, sí. Era barato y la calle La Valle era una cosa que parecía la cancha de River en el día de una final. Digo, era una cosa tremendo, no podías caminar, de verdad. ¿Pero es cierto que la gente iba a ver a Bergman o veía cualquier cosa? Sí. No, veía todo, pero en particular, época, el cine italiano, por ejemplo, era más popular que el cine americano en algún momento de los 60. No es que había multitudes viendo Bergman, pero había un cine lleno con Bergman, entre Lavalle y Corrientes. Bueno, entonces yo te decía, iba al cine muy seguido, pero jamás de los jamases fui a un cineclub. O sea, esa cosa oscura de gente de secta, de nosotros somos los que vemos el cine profundo, eso nunca me gustó. Yo era más un aficionado al cine americano. Y después, tenía, como las críticas eran muy malas, trataba de escribir, decir, bueno, a mí me gustaría escribir esto que sale en los diarios, pero escribirlo mejor. Y bueno, y ahí me hice crítico de cine, o sea, ahí empezamos con una revista de la nada. Antes no era crítico de cine, no había escrito una letra, ni de cine ni de ninguna otra cosa. ¿Y cuál decís vos que era la diferencia entre El Amante y lo que se publicaba en los diarios? El Amante tenía gracia, no era una gacetilla, no era una crítica comprada, no era una crítica supuestamente académica, era algo que tenía algo que la gente pensaba y lo escribía, era un medio de expresión, si uno quiere. Y eso me fue haciendo más cinéfilo, empecé a conocer la historia del cine. El VHS me ayudó mucho cuando salió el video, cuando empezaron los videoclubs, ahí yo recuperé lo que no sabía de la historia del cine. Pero la historia del cine tiene una cosa muy extraordinaria,
que uno no se da cuenta al principio, que es que se puede aprender en 2 años. O sea, no es como la historia de la literatura. La historia Con la del diferencia cine, que ahora pasaron 30, 40 años de cuando vos lo hiciste, ¿no? exactamente, pero cuando en los años 50, en la época de los caídos de cinema, habían pasado 20 años del cine sonoro. Claro, claro. O sea, era nada la historia del cine. Sí, a veces cuando alguno se queja de que los pibes de ahora no conocen la historia del rock o la historia del cine, digo, son muchos años, no es tan fácil. Claro, cuando no es yo tan empecé a fácil. estudiar rock Sí, y me sí, hice un semi-erudito, Sí, había 15 años de rock para aprenderme, ¿me entendés? sí, claro. Ahora son 40 años más. Claro, con la literatura no se puede hacer No. eso. Mariano Ginás dijo acá que los cinéfilos en promedio son mejores personas. Es una tanta bután de Ginás, o sea, quiero decir, cualquiera que tiene una pasión intelectual que no y que no la usa para comerciar con ella, digamos, de una manera aviesa, por lo menos en general, es una persona más noble que alguien que se preocupa solo en molestar a los demás. Pero no le veo algo especial a los cinéfilos. Elos no es un cinéfilo, además, Ginás. ¿No? No, el Ginás se habrá hecho cinéfilo ahora que hizo películas. Pero de joven yo creo que le interesaba la literatura, la música, el cine, no sé, lo tocaba de oído. Empezó de abajo. Hay más películas que nunca, y sin embargo, como decíamos, la relevancia social del cine es menor que nunca. ¿Es una forma artística en decadencia por esto o no necesariamente? Yo no sé, es muy corta la historia del cine, como decíamos antes, ¿no? Hay una famosa frase de Romer que dice que el cine fue muy raro porque tuvo primero la vanguardia y después el clasicismo, cosa que no pasó con ninguna de las otras artes. Pero después de la vanguardia y después del clasicismo, o sea, después de la vanguardia, los rusos, los experimentales, etcétera, después del cine de Hollywood y el clasicismo y también europeo, después vino la época de los autores y después entramos en Esos son los 70, digamos. Los 70 y los 80 y todavía los 90 cuando yo conocí los festivales, etcétera. Y después entramos en esta meseta, en este barullo que todo se mezcla, todo el mundo es un autor, todo el mundo es un cineasta comercial, porque Ginás mismo, que pasa por ser el gran independiente, hace guiones para Mitre en películas súper comerciales, como aquella cosa que se llama Argentina 1985. Creo que es un tema que nunca te interesó mucho, pero te quiero preguntar, si pudieras decidir, ¿para qué está el Inca? ¿Qué tendría que hacer? Sabés que tenés razón, que nunca, es una cosa que en muchos años de hacer El Amante, por ejemplo, alguna vez escribí algo sobre el Inca, pero yo creo me parece que habría que encontrar un término medio y dejarse de joder y que eso atravesara la grieta y todo, que hubiera algunas películas subsidiadas, pero no 300 por año, y que bueno, que ese fuera un funcionamiento normal como ocurre en otros países, qué sé yo, pero no sé, los franceses subsidian demasiado, por ahí los norteamericanos subsidian muy poco, qué sé yo, se puede encontrar un mix que más o menos no deje que se produzcan bodrios en serie y también estimule la creación de alguna manera. Y que algunas películas van a ser exitosas y otras no. Eso siempre va a ser así. Es imposible crear una cinematografía que tenga un éxito colosal. Bueno, a veces sale, qué sé yo, a los coreanos les salió, era una cinematografía inexistente y de pronto rompieron todos los récords de taquilla un año detrás de otro, cada vez iba más gente. Pero es en un país donde había un entusiasmo por el cine en los años 2000 que era completamente inédito, que no existía en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, también, de nuevo, es muy chica la historia del cine. O sea, no hay recetas, no hay... Pero no es un tema interesante tampoco. Es un tema que le interesa a la gente que vive de eso, a los productores les interesa. A ver si les va a tocar el subsidio. Eso sí que es desesperante del cine. Que los cineastas, los productores, la gente que está en el medio, pasa la mayor parte de sus días tratando de conseguir dinero. Y eso es al revés de tener la cabeza pensando cómo va a terminar el guión de la película, cómo va
a resolver una escena. Eso es vivir condenado a la manga permanente. Es una cosa... eso no puede dar un buen cine. Digamos, puede dar un buen cine muy excepcionalmente en ese sentido, Ginás es un buen ejemplo porque, digamos, por lo menos las películas que hace con su grupo no dependen tanto de salir a conseguir plata y tienen más... Pero fue un tema central del cine siempre, ¿no? Que era caro, que necesitaba financiación. Claro, pero digo, en Hollywood o el cine argentino de esa época, de los 50, de los 40, 50, 60, no había ese problema, porque había grandes productoras y contrataban a un director y le pagaban un sueldo y chao, y le daban un guión y se firma esto y ese problema no existía, los directores estaban pensando en plata. Digo, arreglaban su sueldo como cualquier profesional en cualquier parte, pero no estaban pensando ni siquiera tampoco tanto en la taquilla. Eso que se ocuparan los productores. Decime algo bueno y algo malo de Milei. Yo pensé que no íbamos a hablar de política. Bueno, es que rompió la cancha, o sea, apareció de la nada y se transformó en una opción. Yo no me imaginé nunca yo no sabía ni quién era, o sea, cuando fueron las elecciones, no lo seguí, no vi una entrevista. El día de las PASO yo tenía fiebre, y de golpe hablo con alguien y me dice, está ganando Milei. Pensé que me estaba jodiendo. Y entonces empecé a prestar atención a un personaje que para mí era no sé, era un poco un payaso, qué sé yo, eso que piensan toda la gente bien pensante y más o menos ilustrada. Y después me di cuenta que el tipo, desde un lugar muy limitado, muy concentrado solamente en un par de ideas económicas y un cierto histrionismo, que con eso podía romper el esquema de la política tradicional, que era los gobiernos peronistas que se sucedían con intervalos de gobiernos más centristas que eran derrotados, aplastados, y este tipo realmente le dio cabida a un sentimiento contrario. Bueno, es como el libro de Burri, o sea, la rebelión del público, le dio la oportunidad a la gente que dijera, bueno, esto es distinto. Y después que es limitado, qué sé yo. O sea, yo no sé si un gobierno puede tener éxito acá. Pero bueno, cualquier gobierno, pero me parece que es muy difícil tener éxito con tantas limitaciones, ¿no? Pero, qué sé yo quiero que gane Milei. O sea, no tengo dudas en eso. Yo no, en ese sentido, por eso te hacía el chiste de los politólogos. Los politólogos son Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón. O sea, es gente que mira pasar la política y dice una cosa que es supuestamente inteligente, que en general ni siquiera lo es. Pero bueno, todo lo que dice podría suprimirse y empecemos por decir qué es lo que uno quiere y por dónde imagina el mundo, que no es el caso. Milei sí se imagina el mundo, pero digamos que los kirchneristas también se imaginan el mundo, pero todo el mundo de centro izquierdo, de centro no sé qué, o como quiera uno llamarle, no se imagina el mundo. Comenta los sucesos argentinos, puedo decir así. Nada, es irrelevante, la nada misma. Fuiste redactor de 3 Puntos, una revista en el auge del progresismo como ideología dominante de la Argentina. ¿Cuántos de esos de tus compañeros de redacción se hicieron kirchneristas? Casi todos. Yo me gustaría, creo que debe ser el único que no se hizo kirchnerista. Bueno, Jorge Sigal. Bueno, Jorge Sigal vino después, eso es lo que pasa. Sigal siguió el camino contrario, tipo muy agradable por otra parte, pero él no estaba con los primeros. Comparte con vos ser hijo de comunistas. Claro, pero al principio estaban Cerruti y Acuña, el lugar que después terminó ocupando Sigal, y bueno, y los demás, qué sé yo, Alperín. Sotoviaga, qué sé yo, sí, Alperín, ¿quién? Jorge Alperín. Jorge Alperín también vino después. Fue el segundo director, creo, después de Timerman, me parece. ¿Y cuál era ese vago progresismo que decís que tenían todos ahí?
antimenemista. Sí, antimenemista, pero a ver, la verdad es que todavía no había grieta en esa época. Todavía no había grieta. El otro día me preguntaron, habían estar haciendo una sobrina, que tengo un documental sobre el amante, y me preguntaron si teníamos discusiones políticas en la redacción, de gente que después terminó siendo muy de un lado o de otro. Dije que a nadie se le ocurrió nunca discutir política. Y en Tres Puntos todavía no había estallado no había estallado la grieta. O sea, era una revista donde uno no se preocupaba de qué pensaba el otro. ¿Por qué defendieron tanto el nuevo cine argentino en El Amante? Porque era muy malo el viejo cine argentino. Digo, no sé si habría que usar la frase de Perón, no sé si nosotros no es que hayamos sido muy buenos, pero los anteriores, los que vieron después eran muy malos, fueron muy malos. Los que había antes eran muy malos, ¿no? O sea, además el cine de los 90 argentino era muy pobre, casi no se estrenaban películas, casi no había salas de cine, o sea, el nuevo cine argentino entró en un páramo, o sea, por eso convenía prestarle atención. ¿Y qué surgió? O sea, tampoco puede decir que fuera la época, porque el cine anterior tampoco existía. Quizás las universidades del cine, las escuelas. No, la escuela, la FUC, porque la otra, la ENAR que existía, empezó al mismo tiempo que El Amante, empezó al mismo tiempo que... Y con los años, a los 4 o 5 años hizo la ley de cine, que había subsidios, apareció el Festival de Mar del Plata, fue una serie de cosas, y sobre todo la tecnología. Empezó las películas argentinas se escuchaban muy mal. De golpe, la importación de tecnología en la época de Menem permitió trabajar con equipos más baratos, más flexibles, salvando las distancias. Fue un poco lo que pasó con el neorrealismo y con la Nouvelle Vague, en el sentido de que se empezó a hacer un cine más barato, más fácil de hacer, un cine que no requería todo el aparato industrial. Porque lo que había es un aparato industrial muy degradado, que era lo que quedaba del cine de los estudios. Y esto fue un cine que se podía hacer en la calle. Y eso le daba una vida, una frescura que no tenía el cine anterior. Te tocó después lidiar mucho con la bronca de kirchneristas, algunos en el mundo del cine, otros no. ¿Por qué crees que ocurrió? ¿De qué manera se debe a tu personalidad o la de otros? ¿Cómo viviste eso? ¿A qué te referís exactamente? Porque no... No, qué sé yo. Digo, cuando apareció la grieta, quedaste de un lado y después, tuviste discusiones muy fuertes con mucha gente. Mucha gente te tomó como que si fueras una persona de ultraderecha. Sí. Lo que pasa es que esa es parte de una de mis llamémosle excentricidades. Yo el otro día estaba en la FED, la FED Editores, y estaba hablando en un stand, y veía que en el stand de al lado estaba el libro de John Reed, 10 días que conmovieron el mundo. Y tenía ganas de decirle, che, ese libro, 10 días que engañaron al mundo, ¿cuánto está? ¿No? O sea, yo en algún momento me empecé a dar cuenta, o a convencer, llámalo como quieras, de que la historia del comunismo había sido muy mal contada y que valía la pena ser anticomunista. Sin por eso ser de derecha en prácticamente ninguna otra cosa, de lo que tradicionalmente es la cultura de derecha, el aborto, las libertades, el colonialismo, qué sé yo, digamos, ponerle todo lo que quieras. Pero el comunismo como sistema político, un sistema carcelario, policial, cruel, donde no hay ningún país comunista que haya traído otra cosa que hambre en la historia, y que eso fue así desde 1917, o sea, que de la Revolución Rusa todo iba encaminado hacia eso, hacia la dictadura del partido, y no pudieron hacer otra cosa con el comunismo que eso, y sin embargo, el comunismo siempre tuvo buena prensa. Por eso, digamos, yo hacía el chiste del libro de John Reed, pero John Reed era un agente, este es el tema. Que nadie quiere decir, ¿cuál es la vulgata de John Reed? Que era un americano, que se llevó allá. Me hace acordar al cantante aquel. ¿Vos te acordás que en la época de los 60, un rubio
que venía, que era como el Elvis de izquierda, ahora no me sale el nombre, estaba en Sábados Circulares y que terminó viviendo en Alemania Oriental. Bueno, no importa. Un caso muy gracioso, no me puedo acordar el nombre, pero bueno. Bean, no sé qué, va. Entonces, John Reed, la Vulgata decía que era un tipo que un americano inocente, que había ido vagamente progresista, que había ido ahí, se había fascinado y hablado con Lenin, y era, bueno, y lo enterraron en el Kremlin, digamos, ¿no? Como enterran a los espías digamos, que estaban en Occidente y mandaron matar a los agentes aliados después de la Segunda Guerra. Digo, y John Reed ya estaba programado para hacer eso que fue, un propagandista del sistema que simulaba no serlo, que simulaba ser independiente. Hay una larga historia después de intelectuales en Francia, sobre todo, y también en Estados Unidos, que se alejan del comunismo y son como desterrados del mundo intelectual, tipo bueno, Simone Leys. La censura que pesó sobre esa gente fue terrible, pero a Leys no lo mataron, pero digamos, todos los disidentes soviéticos tempranos, todos esos tipos tuvieron un final terrible, ¿no? Kilby, Philip Kilby, digamos, el espía que digamos, el que digamos, estaba en el corazón del espionaje británico y después se terminó salvándose, escapándose a Rusia, lo enterraron en el Kremlin, es un héroe nacional. Y John Reed es un héroe nacional, está al lado de Kilby. Y bueno, pero digo, estoy yéndome en los detalles. En el fondo, yo creo que eso es un sistema de las buenas conciencias que se sentían obligadas a apoyar el comunismo, o por lo menos a no contradecirlo, y pasaron por alto los horrores del siglo XX. Todos. En el siglo XXI por ahí no tanto comunismo, pero sí el chavismo, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia, sí. Hay una diferencia que es que no está organizado desde Moscú o desde Pekín o desde La Habana, digamos. O sea, esto es un tema muy interesante para estudiar, lo que deberían estudiar los politólogos, que es cómo se pasó de un comunismo centralizado a un comunismo descentralizado, porque en una época toda la propaganda comunista estaba orquestada en Moscú, pero eso ya no hay un Moscú. Sin embargo, sigue funcionando de la misma manera, la intimidación de los neutrales, el favor de los bienpensantes, los Sartre de este mundo, los camaradas de ruta, digamos, todo ese mecanismo que ahora lo ves, que el kirchnerismo lo ha utilizado muy bien, que ahora lo ves, me dicen, ¿cómo vas a estar en contra de Garrahan? ¿Qué sé yo? Digamos, ¿no? Todas esas cosas. ¿El kirchnerismo está en decadencia o está hibernando? Una eterna decadencia, pero por ahora no decayó del todo. Vamos a ver. Pero sigue siendo dominante en el peronismo, ¿no? Sigue siendo dominante y sigue teniendo una base electoral muy importante. Para volver a... Es cierto que ni ellos saben lo que quieren hacer, pero sí quieren estar en el poder, o sea, eso está claro. Y además, creo que hay otra cosa que uno no suele tomar en cuenta, que es que cuando Alberto Fernández asume la presidencia, digamos, uno de los peores, seguramente de los peores presidentes argentinos, dicho por cualquiera de cualquier orientación, no creo que quisiera hacer el mal, pero no sabe hacer otra cosa y termina haciendo el mal, y eso es lo que le pasó al kirchnerismo todo el tiempo. O sea, Néstor inventó los superávits, que eso, cuando empezó a no funcionar las cuentas, terminó haciendo cualquier cosa y favoreciendo el populismo indiscriminado y una corrupción increíble, ¿no? Pero le pasó a Perón también, ¿no? O sea, Perón quería hacer una cosa, después terminó haciendo lo que podía y después se terminó yendo en medio de una gran impopularidad, porque el famoso, esto que yo cuento del Nacional Buenos Aires y que vos leíste, dándolo vuelta, quiere decir que toda una clase de gente estaba harta del peronismo en el 55. O sea, mi viejo se tuvo que afiliar al partido para poder trabajar de médico. Él trabajaba en sanatorio municipal y un día le dijeron, bueno, vaya y afíliese, si no, luchamos. Digamos, sí, ¿te imaginas que el 16 de septiembre mis viejos salieron a festejar a la calle y tenían sus razones?
Un éxito del peronismo, me parece, es haber instalado que todos los opositores al peronismo eran, comillas, gorilas, ¿no? Claro, pero eso y algo que la academia todavía respeta bastante eso. Pero vos sabés que lo curioso de eso es que eso se instaló en los 70. O sea, cuando yo era chico, nadie hablaba en esos términos. Nadie usaba la palabra gorila. La palabra gorila que se usó en un momento, en el Camarota, la inventó, no sé qué, en el 55, etcétera. No se hablaba de los gorilas. Se hablaba de los antiperonistas, se hablaba de los peronistas, pero eso de que de los gorilas, Perón hablaba de los oligarcas, ni siquiera él hablaba de los gorilas. Perón nunca habló de los gorilas, como tampoco habló del revisionismo histórico, como tampoco habló de un montón de cosas que después se instalaron como muy fuertemente. Y eso es un trabajo de los 70. Es un trabajo relacionado con la Revolución Cubana para mí. O sea, hay una nueva, y todavía persiste, ¿no? En la academia, tomó totalmente la academia y la sigue teniendo ahorcada en ese sistema conceptual del gorilismo y qué sé yo, ¿qué es el gorilismo? El fútbol de 1985. 85, ¿qué pasó en el 85? No, por poner una fecha, ¿era mejor que el de 2025? Mira, en el 85 uno no veía fútbol extranjero, yo por lo menos. O sea, solo puedo hablar del fútbol argentino en el 85. Y ahora no veo fútbol argentino, así que tampoco puedo comparar mucho. Pero tiendo a pensar que el fútbol argentino era mejor, sí. Que uno iba a la cancha y veía algo más interesante que estos partidos 0-0 que se cagan a patada. Digo, esto y que el tiempo de juego es 3 minutos en 90. Y también que me parece que el fútbol inglés, que yo sigo hace 20 o 30 años, mejoró mucho y se transformó en el espectáculo más divertido para ver como hincha de fútbol. Sí, justo estuve haciendo unos números el otro día y por primera vez el fútbol argentino tiene menos de 2 goles de promedio por partido, que es bajísimo. O sea, la Premier League tiene 1 gol más por partido que el fútbol argentino. No todo se mide en goles, obviamente, pero hay algo ahí que me parece que dice algo, ¿no? Se mide también en deportividad, en ganas de jugar y de especular menos. Igual hay equipos ingleses que especulan mucho, pero hay una tendencia a ganar y a hacer goles. Aparte, en un torneo donde son 30 y descienden 2... ¿Cómo puede ser tan defensivo tantos? O sea, es un misterio, eso es un misterio. Pero está claro, alguien lo dijo en una entrevista el otro día o un artículo, leí, que evidentemente los jugadores se han convencido de que lo que no quieren es perder, porque la presión es muy grande, los técnicos viven para conservar su trabajo y eso lo hacen no perdiendo, y entonces se juega a no perder, ese famoso asunto yo creí que el fútbol iba a cambiar en un momento cuando se pasó a los 3 puntos, por partido ganado y un punto. Bueno, por eso te preguntaba, porque a principios de los 90 hubo en la FIFA y en el fútbol general una sensación de que el fútbol estaba empeorando. Se pasó los 3 puntos, se prohibió el pase al arquero con la mano. Sí. Y algunas otras 3 cositas, como la misma línea del offside, cosas como que... Y eso mejoró, tuvieron un efecto positivo en general. Hay una cuenta muy sencilla, que vos jugás 2 partidos. Ganar 1 y perder 1 es mejor que empatar los 2. Sí. Entonces, ya a partir de ahí, algunos equipos dijeron, me parece que nos conviene salir a ganar, porque por ahí perdemos, pero si tenemos un buen equipo, vamos a ganar más de lo que perdamos y vamos a salir campeones. Y después todas estas cositas ayudaron, qué sé yo, pero se ve que cuando hay una opresión sobre la cabeza de la gente, del mundo del fútbol, uno ve los programas, a veces los veo, es para llorar. Además solo hablan qué sé yo, se lesionó el 4 de Boca y el otro lado que el técnico y no sé qué. Me parece que hay un secreto en todo esto. Creo que nadie ve los partidos, o sea, la gente ve a su equipo y nada más, y hay muchos que ni siquiera ven a su equipo. Para mí una de las peores cosas del torneo de 30 equipos es que no sabes quiénes son los jugadores que juegan contra tu equipo porque no lo puedes ver. O sea, antes sabías más o menos las formaciones, digo de todos los equipos, pero
Sí, pero varios. Sí, si jugabas con Independiente, sabías de River con Independiente, sabías quién Yo era lo veo Bocchini, a River y los rivales son una incógnita. Además cambian todos los años. Me la paso googleando jugadores. También cambian los de River, digo. Sí. ¿Te reconciliaste un poco con el VAR? Esa es una vieja discusión que tenemos. Y me ganó un poco, pero me ganó en el sentido que es me parece muy difícil de sacar. Creo que nunca se va a arreglar el tema de tener que esperar a convalidar un gol. Eso es un problema del VAR que le saca espontaneidad. O sea, uno ya se acostumbró a que hacen un gol, el gol que te parece más legítimo del mundo, y estás pensando, a ver si encontraron un foul acá. No, ahí el referee está mirando, ¿viste? Bueno, esa escena es muy fea, eso es muy feo. Y eso le quita no solo emoción, sino continuidad al fútbol, le quita un montón de cosas. Después, creo que como está el negocio, digamos, el negocio, el mundo del fútbol exige el VAR, todos exigen el VAR, o sea, no sé por qué bien, creo que les da cierta tranquilidad. La preparación de los árbitros es una cosa disparatada, o sea, se entrenan como si fueran corredores de los Juegos Olímpicos, o sea, tienen y la otra cosa que uno puede decir a favor del VAR es que en Inglaterra lo usan con un poco de cabeza, no como se usa en otras ligas. O sea, ves la Liga Española y te querés morir, cobran un penal a cada rato por nada, por jugar. En Inglaterra se cuidan antes de cobrar un penal, antes de hacer una estupidez, esas manos que... Digamos, y eso le da todavía cierto espíritu al juego, porque si no, es como si cada 10 minutos tiramos una moneda y damos un penal para uno o para otro, porque en algunos lugares se juega un poco así con el VAR. Pero creo que va a ser no lo vamos a poder sacar, digamos. O sea, yo votaría, ¿viste? Es como esos que son peronistas. O sea, yo voy a votar siempre al peronismo, dicen los peronistas. Bueno, yo voy a votar ahora siempre a los antiperonistas, pero hay algunos tipos que van a votar siempre por el VAR y yo voy a votar siempre en contra. Pero, bueno, uno se acostumbra. Yo siento que antes del VAR había más injusticias, pero también eran olvidadas. Uno ve jugadas en mundiales, ¿no? El otro día vi un gol de Lampard de Alemania en Brasil, iba perdiendo Inglaterra 2-1, la pelota pega en el travesaño, entra por medio metro, y no se lo cobran, y decís, ¿cómo puede ser? Pero nadie se acuerda tanto de esa jugada. Nadie se acuerda, y ahora lo peor es que se pasan un mes hablando de esa jugada. Sí. Eso es lo peor. O sea, que termina el partido y los comentarios son sobre... Todo lo que perdieron piensa que los robaron, y los comentarios son sobre la legitimidad de los goles y todo eso. Es muy alienante pensar el fútbol en esos términos. Vos eras más antes de admirar jugadores, sí, pero te vi últimamente primero con el Manchester City de Guardiola y también con el PSG de Luis Enrique diciendo, esto me gusta. Y, viste, cuando ocurre muy raras veces en el fútbol, que hay un equipo que realmente juega, uno ve que el colectivo es más importante que lo individual. Quiero decir, es entre comillas dialéctico eso. O sea, en las excepciones, el colectivo es lo más importante. Porque cuando uno ve a Holanda del 74, Brasil del 70, o ves al City de Guardiola, o ves al PSG último, bueno, fueron pocos partidos. En general, ninguno de esos equipos fue un equipo, bueno, pero el Santos de Pelé, o la Máquina de River, o qué sé yo, digo, esos equipos tenían un funcionamiento colectivo extraordinario, más allá de que tenían grandes jugadores. Ahora, cuando no hay eso, y los equipos son más bien un conjunto organizado para defenderse y para controlar el partido y para, como el Arsenal, que es el equipo más aburrido del mundo. Cuando vos ves ese, que encima limita la calidad de los jugadores. Pero es aburrido, pero no es defensivo, ¿viste? No, eso es lo peor. O sea, eso es lo peor, porque ni siquiera, o sea, es una cosa está mecanizado, pero en el campo rival. Sí, claro, tal cual. Pero eso es muy aburrido. Entonces, ¿qué te queda? Mirar a los jugadores. Porque como colectivamente no ofrecen nada. Entonces, el fútbol tiene todavía la idea de tener un gran equipo, cosa que no sé si la gente... yo soy hincha de River, y vos también.
no sé cuándo empezaste a ver fútbol, pero había ser hincha de River quería decir no aceptar ganar de cualquier manera. Había que ganar con galera y bastón. Había los jugadores. Sí, mi primer recuerdo es el River del Bambino Veira, que jugaba bien. O sea, jugó muy bien el torneo 85-86, que lo ganó con Francescoli. Después la Copa Libertadores se ganó medio los punchazos. La Copa Libertadores es el cáncer del fútbol sudamericano, yo convencido. Año tras año, el fútbol en la región se va deteriorando, gracias a que los equipos cada vez se concentran más en, ni hablar en la Argentina, en la Copa Libertadores, descuidando el campeonato local, que es lo que le da al fútbol vida, y encima un torneo de 30 equipos, y dos ruedas, y playoff, y qué sé yo, bueno, pero desde siempre fue así. Hay una hipótesis como de que hay menos jugadores de calidad individual superlativa, pero al mismo tiempo el piso de calidad ha aumentado mucho. Como que los laterales son muy buenos, los centrales juegan bien con la pelota, los volantes centrales ya no hay Mostaza Merlo, todos juegan bien. Una vez hablé con un tipo que era tercer asesor del técnico en un club como Ituzaingó, algo así. Y me decía que él veía un pibe de 15 años para una pelota y sabía si había hecho inferiores o no. O sea, que eso era algo que se notaba. O sea, la calidad, los fundamentos técnicos son muy superiores. Lo que hay menos es imaginación, porque eso creo que a su vez está muy coartado desde ese mismo entrenamiento. Claro. ¿No? La famosa eso que dice Aymar, que bueno, que se entrenan para los dos toques y de ahí nunca van a hacer una gambeta, porque nunca se les ocurre. Son jugadores muy contados los que son capaces de hacer esas cosas. Escúchame, entiendo poco de vino. Yo también. Pero siento que hay un poco de zaraza en el sentido de, ¿realmente se puede distinguir un vino de $50 de uno de $500? Sí. A ver, no, explícame, convenceme, digo. Digo, yo una vez, no te puedo convencer porque no tengo los fundamentos, pero una vez hace muchos años, agarré a mi suegro y a mi, en ese momento, concuñado en ese momento. Y sin que ellos supieran distinguir, compré de la misma bodega un Malbec, ponele del año. De uno de precio bajo, uno de precio medio y uno de precio alto. Le dije, acá tienen. Lo distinguieron perfectamente, se dieron cuenta enseguida. Ahora, que el vino de $500 valga $500, ese es otro tema. O sea, podría valer 100. Digamos, ahí ya entra el marketing y entra que vos, o sea, lo que se llama el vino de alta gama es una especie de género de vino en que es como el cine de qualité, que vos reconocés la fotografía, qué sé yo, estos tipos reconocen el gusto de la madre, qué sé yo, la variedad pura, la uva, no sé qué, pero tampoco, muchas veces es un vino bastante aburrido y sin sorpresas, y que yo, a mí me gusta tomar vinos más jóvenes, más frescos, con que no sé cómo voy a encontrar, variedades que nunca probé, regiones de las que nunca probé, y eso es divertido del vino, la variedad, y no el... Claro, estaban los tipos que solo toman el Burdeos del año que corresponde, y se van. Yo una vez fui, un holandés me llevó a un club de vino que tenía, y iban unos holandeses, cada uno traía su botella de Chateau no sé qué, y solo tomaban esos vinos. Decían, no, este año el gusto a cereza, qué sé yo, digo, no, eso está fuera del alcance de la mayoría de la gente, pero tomar ricos vinos, no, eso está, eso lo puede hacer casi cualquiera. Una de tus encarnaciones recientes es el de comentarista de libros o crítico de libros. Sí, ya llevo años en esto. Bueno, yo creo que empezó con una crítica histórica que hiciste en los trabajos prácticos sobre el libro La Joven Guardia, sí. ¿Qué pasó con esos autores? ¿Te acordás quiénes eran? Pasaron 20 años, digo. Sí, hay algunos que tuvieron éxito, digamos. María Enríquez creo que estaba ahí. No me acuerdo. O no. ¿Qué sé yo? Alguna debe estar. No. Federico Falco. Sí, Falco estaba y... No sé. Pero también la literatura es algo que está entrando... se está convirtiendo en una cosa de nicho. O sea, es algo que por ahí en tu juventud era una cosa masiva y ahora es una cuestión de unos pocos miles. Es difícil de... Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo en San Clemente voy siempre a leer al café, ¿no? Entonces me voy al café y leo
ahí me paso 2 o 3 horas leyendo, es muy cómodo, muy tranquilo, me gusta. ¿Llevas el teléfono? Sí, pero cada tanto, o sea, aparte yo no tengo mucha actividad, o sea, no tengo mucha necesidad de usar el teléfono, llamo a ver si mi mujer qué está haciendo, qué sé yo. Claro, si me quiere que vaya a comer, qué sé yo, esas cosas. Pero bueno, pero me han parado tipos a decirme que ver a alguien, gente que tiene un título profesional, si había eso de leer libros, si todavía, ¿cómo era que yo leía libros? ¿Qué sentido tenía eso? O sea, la mayoría de la gente piensa que leer libros es una cosa que ya pasó y que un libro es un libro de texto, a lo sumo, pero que no hay pero ninguna... tiene buena prensa leer libros, ¿no? Sigue yendo 1 millón de personas a la gente que feria dice, del libro. Impresionante. No, bueno, pero es un sector. El otro no se entera absolutamente de nada de todo eso. O sea, digo, por un lado... O sea, el fervor en la Fed, por ejemplo, va creciendo año tras año. Es como se sienten, es como sentirse parte de un... El otro día un editor me protege, decía, sí. Le digo, hay un montón de gente. Sí, están todos los lectores de la Argentina. Claro, la gente que tiene fe en la literatura. Pero además hay otro fenómeno que es más raro todavía, que es que hay más gente que escribe que lectores. O sea, todo el mundo quiere ser escritor, no quieren leer libros, quieren ser escritores, participar, ser actores de ese mundo de la literatura. Bueno, si uno lo plantea como se plantea todo ahora, que la literatura también es una gran conversación, tiene sentido, ¿no? Yo creo que la literatura por ahí, de los grandes autores, de los 60 y los 70, eran unos obispos, ¿no? Los Vargas Llosa, los García Márquez. Pero no eran buenos, ese es el problema. Bueno, pero eran vistos como semidioses, por un público que sentía que estaba muy lejos de esos autores. Sí. Ahora, vos te sentís que estás cerca de tu autor, ¿entendés? Sí. Yo conocía a Cercas y sentí que estaba cerca de él. O a Carrer, y tampoco me pareció. Pero no son grandes escritores, digo. ¿Y quiénes gran son? escritor es Aira, digo. Gran escritor es Borges, qué sé yo. Bueno. Bueno, pero digo, no sé, si vos vas al principio del siglo. ¿De cuál siglo? No, al principio del 20. digo, agarrás la primera mitad del siglo XX. Sí. Y en un rato haces 50 escritores que uno... No argentinos. No, argentinos son pocos, digamos. Pero hay, sí. No, desde Mansilla, o sea, seguís, y antes, qué sé yo. No, pero también... Digo, Lamborghini, todos esos tipos eran buenos, en serio. O sea, tenían talento, tenían genio. Ahí bueno, sí decís, el tiempo pasado fue mejor. Digo, que en el fútbol no estaba seguro. No, hay un momento de la literatura que es hasta la posguerra, hasta la segunda posguerra, que la literatura, y pocos años después, que la literatura tiene algo de una fuerza que después se fue haciendo muy adocenada la literatura. Los americanos, digamos, inventaron la escritura creativa, los cursos de escritura creativa, enseñaron a todos los escritores cómo escribir, y ya después cuando te enseñan cómo escribir, ya no sabes escribir. Siento que el cine estadounidense te interesa mucho, la literatura estadounidense no tanto. No. Digo, sí, me interesa, no sé, Kerouac, me interesa... algunos escritores, no sé, Thoreau, qué sé yo, me interesan escritores como un poco marginales pero bueno, no mainstream americanos. No, hay buenos, qué sé yo, vos lees ¿cómo se llama? Claro, Philip Roth, por ejemplo, de alguien de tu generación. Me gusta más el otro. Joseph Roth. No, bueno, Joseph Roth seguro, eso es de un momento muy álgido de la literatura. No, pero el otro escritor judío americano de la generación de Philip Roth, que eran amigos. Y Saul Bellow. Ese me parece mejor que Philip Roth. Pero Philip Roth tiene libros muy perfectamente legibles, pero tampoco nunca me pareció que Salinger fuera una cosa extraordinaria, digamos, qué sé yo. Es para una etapa de la vida, me parece. Y como Cortázar, y eso es una famosa frase de Aira, ¿no? ¿Qué cosas no entiende la gente de Aira que vos decís, esto yo lo vi? No, yo no vi nada. Hay algo que es muy evidente, que es un escritor
que uno se comunica uno con él, qué sé yo. Digo, como te comunicas con Proust, o con escritores que no tienen mucho que ver, pero que teóricamente no tienen que ver. Pero hay escritores con los que uno al mismo tiempo dialoga imaginariamente, no es que estén en tu mundo, sí, sino que le seguís el tren. Al mismo tiempo es difícil decir que Aira tiene grandes libros. No, eso es lo bueno, eso es lo bueno, o sea, y ahí está digo, uno te das cuenta cuando un tipo no entendió a Aira, que son la mayoría, obviamente, incluso de los críticos, cuando dicen, no, pero de Aira hay que leer este y este y este, no, debe agarrar cualquiera, y después entras en el mundo de Aira y después te das cuenta, obviamente que tiene novelas más logradas que le salieron más redondas o que estaba más inspirado, pero todo es parte de lo mismo, digo, es lo mismo que vos decís Proust. No, Proust, hay gente que te dice, no, en la búsqueda del tiempo perdido solo vale la pena el tomo, qué sé yo. Claro que hay párrafos que son más inspirados que otros. ¿Cuándo leíste En busca del tiempo perdido? 2 veces. La última hace relativamente poco, hace como 2 años. Y después, y varios intentos fallidos, además. Que llegué hasta el primer tomo, que llegué después, lo leí, después, bueno, ahora hace poco lo leí entero de nuevo, en castellano. ¿Knausgaard te interesa? Nunca lo pude leer. La verdad que me regalaron los 2, 3 primeros tomos de la editorial y después dije, no me manden más porque no lo voy a leer nunca. Pero dicen, hay gente que dice que bueno, qué sé yo. Yo leí 2 tomos como Proust, 2 tomos. 2 tomos, pero me parece que entre Proust y Knausgaard hay una diferencia. Escúchame, te mandan un montón de libros. No muchos. No. Algunas editoriales me mandan, otras no. Algunas tengo que hacer mucho lío para que me manden un libro. Lo que pasa es que, bueno, lo que paga el periodismo y lo que cuestan los libros, esa relación en los últimos años, y esa es parte un poco del problema de la clase media argentina, tomado en un sector, digo, en una época con lo que yo cobraba una nota, el 10% se me iba en comprar el libro correspondiente, poner, y ahora es más de la mitad. Y cuando tengo que escribir 2 libros, en la agenda no. Digo, te pago por trabajar, no puedo. Entonces, pero cuando te mandan un libro no solicitado, ¿cuánto tiempo le dedicas? No me mandan muchos, ¿eh? No, es raro, pero igual siempre que me mandan un libro, por lo menos lo empiezo a leer, o sea, no, al que le mandan un montón de libros es a Noriega, sí, que siempre lo envidio, ¿viste? Pero como uno dice, no, en la casa tiene mesas así de libros que le mandan, pero por otro lado, ¿qué haces con todo eso? Mentalmente, ¿no? Así, ¿qué libro lees? Si vos tenés toda la librería a tu disposición, si vos te orientás, una cosa más fácil. Y él lee, quizás como yo, más libros de no ficción que novelas. Claro. No, a mí la no ficción... O sea, no. Sí, la crónica, alguna biografía, diarios, memorias, etcétera, pero a mí me gusta decididamente más la ficción. Y lo que no me gusta decididamente es la no ficción periodística, política, qué sé yo. Eso que escribís vos, digamos, pero no por hacerte un desprecio, sino que que es digo, algo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho meterme en ese mundo, digamos, ¿no? A muchos varones de tu generación, o que, digo, son como lectores de historia o de política, eso no te interesa mucho. No digo periodísticos, pero... No, claro. Bueno, hay un nuevo género que es esta especie de mezcla entre el ensayo académico y la divulgación. O sea, sí, que hay... Y medio que los americanos me parece que invierten en eso una fortuna y llegan poco acá a las traducciones. La industria editorial esa es impresionante, pero además la bibliografía que hay sobre cada cosa es alucinante. El otro día no me acuerdo de qué era, estaba leyendo un libro sobre historia, sobre qué, y veía era un tema que no era muy... Y había 20 páginas de bibliografía de un caso de no sé qué, vos decís, hay que vivir en este mundo para poder producir esto. Es una competencia de muy alto nivel y por otro lado tampoco tan interesante, ¿no? ¿Qué tan pesimista o optimista sos sobre el futuro de la palabra escrita, dado el auge de las redes sociales, el video por todos lados?
No soy capaz de darme cuenta de para dónde va el mundo, por lo menos en ese aspecto. Yo creo que me voy a morir y todavía los libros van a seguir existiendo, digo, qué sé yo. Después no sé, que hagan lo que quieran. De tus 4 grandes ocupaciones o preocupaciones, digamos que son tengo 4 grandes ocupaciones. De las que hablamos. O de las que hablamos. Digo, el cine y los libros ya no son parte de la gran conversación, no hay debate sobre ellos. Antes había debate. Pero el fútbol y la política sí siguen generando debate y conversación. Sí. ¿Sensaciones? Malas, todas malas. O sea, yo soy así como no sé qué va a pasar con el cine o con la literatura. Con la política lo veo mal. Veo que estamos había una canción que se llamaba Eve of Destruction, no sé si Barry Maguire la cantaba. De época era el tipo de derecha en la guerra de Vietnam. Y yo creo que sí, que estamos en vísperas de nivel global, algo muy malo, sí, muy malo. Pero no tengo elementos como para justificarlo, pero me parece que sí. ¿Hace cuánto que vivís en San Clemente? Y regularmente 20 años más o menos, sí, más o menos. Y ahora hace 2 años que no venía a Buenos Aires. Así 2 años sin venir a Buenos Aires. Sin venir a Buenos Aires, sí, pero qué sé yo. ¿En cuánto decís que te influyó ese aislamiento, podríamos decir, para las cosas que escribís o tu manera de intervenir en las redes? No sé, me parece que me dio... Lo que pasa es que soy un tipo muy sociable, pero nadie se da cuenta. Parezco un ermitaño, pero soy sociable. Claro, mi verdadera vocación es mucho... Mi mujer es mucho más ermitaña que yo. Y yo soy más sociable. Pero me hizo... Es lindo vivir en San Clemente. Tiene cosas... Buenos Aires también es lindo. Te cito, comillas, nunca quise pertenecer a ningún mundo. Creo que lo dijiste hoy también. Sí. Eso ayuda, en San Clemente ayuda. Sí, no hay ningún mundo, no hay nada. Pero ¿no extrañás tu vida vieja de ir todos los años a Cannes, a Locarno, a Venecia? No, eso no. Eso es muy lindo y te deja grandes recuerdos, pero vivir 40 años yendo a Cannes te la regalo. Porque vivís para eso. Te crea una dependencia, es como una adicción. O sea, vos estás pensando si te van a acreditar el año que viene, cómo vas a conseguir el viaje, cómo vas a hacer para ir a Cannes. Sos como un director que busca plata. Y después vas a Cannes y ves a la misma gente y las películas más o menos, y una te gusta más y otra la otra, después volvés. Y la verdad que es muy agobiante esa vida. Y no es muy interesante. Es muy deslumbrante. Sí. Cuando nosotros empezamos a ir a Cannes en el año 95, 96, por ahí, casi los críticos no iban, alguno de un gran diario iba, pero fue... Pino Solana nos dijo, no, pero usted nos encontró en un festival, no sé, en París, nos encontraron un día en una esquina. Y si me acuerdo la esquina ahí, y me dice, pero ustedes no van a Cannes, tienen que ir a Cannes, todo el mundo tiene que ir a Cannes. Bueno, capaz que tiene razón. Y bueno, y fuimos acá y efectivamente nos abrió los ojos de cómo funcionaba el mundo, digamos, ¿no? Del cine en ese momento. Entonces fue un poco una decisión, porque vos después del Amante, después del Bafisi, podrías haber tenido una carrera como jurado o curador de festivales internacionales. Mira, la verdad que nadie me propuso un trabajo interesante, los que me propusieron no podía vivir, y tampoco es algo que yo ya... el Bafisi fue muy agotador para nosotros. Muy agotador. Era 24/24. ¿Cuánto tiempo se puede hacer eso? No, despertarse a las 4 de la mañana a ver si llegó la copia de no sé qué, si va a venir tal invitado. No. A veces te quejas en entrevistas de que no hiciste lo suficientemente guita, que alguien como, no sé, pero tampoco me parece que hayas hecho un gran esfuerzo. No, eso lo debo reconocer. Digo, a veces lo que pasa es que no era algo que estuviera en mi horizonte hasta grande. Yo pensaba, es decir, mis viejos, como te decía, eran médicos. No sé si te lo dije, pero creo que sí. O sea que le hice más o menos bien. En esa época, o sea, ellos se habrán recibido en el año 30, 40, por ahí. Que se recibían muy pocas personas. Sí, y además una vez que uno era médico, ponía el consultorio, aunque sea en el barrio, qué sé yo, vivía una vida de clase media sin
sobresaltos. O sea que yo pensaba que siendo un profesional de lo que fuera, me iba a ganar la vida. O sea, no fue, ganarme la vida no fue una preocupación. Yo pensaba, no es porque dilapidara la fortuna, sino porque pensaba que cualquier profesional, como matemático, como, no sé, Sí. como crítico de cine, o como cualquier cosa en la que uno tuviera una cierta formación, se permitía, pero era la clase, en esa época era así el mundo. O sea, la idea de competir por unos pocos lugares en el mundo se empezó a ser dominante en los últimos años. Es que el premio se hizo muy grande también, ¿no? Pero el premio, vos qué decís, No, ser top 1% en cualquier disciplina, la diferencia de guita sí, o de prestigio. Que no era. Claro, no era. Pero tampoco uno quería ser el top de nada. Tampoco había academia, quiero decir. Había premios Nobel argentinos, pero la gente. Esa historia todavía no la contó nadie. Es la de. Cuando yo estudié matemática, me recibí en el 80 y algo, me parece, no, en el 70 y algo, 75, por ahí, hice una carrera larga. La idea de doctorarse ni siquiera era una cosa que empezó en ese momento, la idea de que era necesario doctorarse y ahí empezó a ser necesario ir a doctorarse afuera, etcétera, todo eso. Pero antes, con ser un profesor, yo me acuerdo que en matemática había un profesor que se llamaba Gentile, que todos los que cursaron alguna materia, cursaron álgebra 1, que era común a casi todas las carreras, debe haber y el tipo había hecho una carrera, había estudiado en Estados Unidos. El tipo tenía una habilidad extraordinaria para plantear problemas. O sea, el tipo de decir, bueno, hay que tomar examen, hay que tomar un parcial, y el tipo se le ocurrían ejercicios que no estaban en ningún lado, era admirable el tipo este. Pero el tipo como matemático no llegó a ningún lado, porque no le interesaba publicar, el tipo estaba bien con eso, digamos. Y era bien visto, era un tipo respetado por sus colegas. Después, un tipo así no sirve para nada. Pero yo no sé si hay alguien que hace esos problemas. Quiero decir, el enseñar bien, el transmitir un saber acumulado, era más importante, y eso lo sostenían algunos profesores de la época de los 60, el transmitir a la gente bien la matemática de fondo era más importante que publicar un paper de algo nuevo e irrelevante. O sea, bueno, es la era de la especialización la que empezó ahí, ¿no? Claro, y yo la viví esa, y eso también eso era, contribuía a la idea de que ganarse la vida no era una cosa complicada, que uno se la iba a ganar solo haciendo cualquier trabajo. Aparte siempre fuiste un generalista. Cuando te dijeron ahora tenés que especializarte bien, por ahí huiste. Sí, no sabes por qué te fuiste a la matemática tampoco. No, o sea, yo estaba haciendo el doctorado y algo no era un doctorado difícil, o sea, tenía que resolver un problema, pero estaba ahí. Yo sabía que si me dedicaba un mes lo iba a terminar. Y había algo adentro que me decía, no, esta no es vida para vos. La vida académica no es. Y de ahí salté a cualquier lado, de ahí me empecé a programar computadoras y después terminé con el tiempo dedicado al cine, qué sé yo, pero me parecía que la vida académica era muy, muy limitante. ¿Sentiste alguna vez alguna curiosidad por la religión? Yo me eduqué en un ateísmo absoluto porque... ¿Comunista? Mis cuatro, no exactamente comunista, pero mis 4 abuelos... Bueno, tenía 2 abuelos judíos que habían venido de Rusia en el principio del siglo XX, huyendo de la guerra, mi abuelo, huyendo de la familia de mi abuela muy comunista, mi abuelo menos, pero había una sinagoga a la vuelta y mi abuela no pasaba por la puerta, decía que ese es el opio de los pueblos, y mi abuelo tampoco iba ni le interesaba, y teníamos algunos parientes que algunos eran sionistas, qué sé yo, pero otros no, y bueno, la religión no entraba. Y por el lado español, vasco, mi abuelo era socialista, mi abuela sí tenía una cosa, pero mi abuelo le decía, vas a ir a la iglesia, déjate joder. Entonces, educación, y yo vivía con mis abuelos judíos. Educación religiosa, 0, ateísmo absoluto.
tampoco una gran militancia atea. O sea que después siempre me pregunté cosas, pero nunca, nunca di un paso hacia eso. A mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa tremendamente, en serio lo digo, es si el Islam no tendrá algo bueno. Porque, digo, nosotros vivimos rodeados, sobre todo en el mundo más bien de centro derecha que habitamos o algo por el estilo, para no hablar de otros. Ya está, es como una especie de dogma que el Islam es una religión asesina que lo quiere matar a todos y mejor terminar con ellos antes de que terminen con nosotros, sobre todo entre algunos judíos y otros que no son judíos pero tienen esa misma idea. Pero a mí me parece increíble que no haya alguna manera de interpretar el Islam que nos ayude a salir de esto. Hay algo que, digo, Occidente perdió la fe, ¿no? El cristianismo o el catolicismo casi no tienen influencia en la vida de Europa occidental. En Estados Unidos sobrevive mejor, pero en América Latina también ha perdido mucho. Y entonces la religión daba como un sentido de la vida y una permanencia, una mirada más allá de lo instantáneo, ¿no? Lo que logramos en los últimos 50 años en Occidente es ser libres, o sea, comprarte cosas, irte a la cama con quien quieras. Y algunos dicen, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿No? Y por ahí la religión les ha servido al Islam o a los evangélicos, a mucha gente, a darle como una paz, un alivio. Bueno, también les ha servido para ciertos fanatismos, pero también hay... Estaba pensando en el lado bueno, quiero decir, ¿no? Pero también hay gente religiosa que ha hecho algo bueno con eso. O sea, digamos, no, y otra gente ha elegido la política. Muchos de los fanatismos políticos que yo he visto es... digo, para suplir, no hacerse preguntas más profundas sobre la vida. Tenemos una sección en el programa que se llama Sobrevalorado, Subvalorado. Sí. Dale. ¿Sabés de qué se trata? Sí, he leído los reportajes, sí. Argentina, 1985. No, mala película, tramposa. Pero sobrevalorada, entonces. Sí, sobrevalorada, absolutamente. Digo, es una de esas películas que uno no debería llamar sobrevalorada porque nadie se la tomó demasiado en serio. O sea, es como El Eternauta. O sea, fue un gran furor. Yo creo que sí, pero yo creo que a nadie le gustó de verdad. ¿Entendés? O sea, cuando reconocieron cosas ahí, momentos, qué sé yo, les gustó, pero digo, nadie se va a acordar de esa película. Digamos. O sea, diríamos que sobrevalorada, pero tampoco valorada. O sea, falsamente valorada. Sí, que fue sobre qué sé yo, no sé, debería haber una categoría para eso. El Cholo Simeone. No, tremenda sobrevaloración y muy inexplicable. Muy inexplicable, porque el tipo predica una cosa en la que ha fracasado, que es la de ganar a cualquier precio. Y ha ganado muy poco. O sea, el tipo... Bueno, compite contra dos gigantes también, ¿no? Pero él no es tan chico como quiere hacernos creer. O sea, han gastado plata en jugadores casi... No, tiene el tercer presupuesto y sale tercero. Básicamente es eso. Eso es verdad, pero bueno. Sí. Pero un personaje desagradable. O sea, yo quiero que pierda todos los partidos. Yo no sé si eso es sobrevalorado o qué, pero me parece... es un enemigo. Chacho Álvarez. Bueno, yo uno de los políticos que seguí en mi vida fue el Chacho. Yo votaba al Chacho, me parecía un político de la época de ¿cómo se llama? Unidos. Unidos, ¿no? La revista se llamaba Unidos. La revista de La Renovación. Sí, es más, yo una vez fui con Flavia, viajamos a Europa y antes me encontré con un famoso militante del Chacho que era el Croqueta. Un tipo muy encantador, un tipo muy gracioso, murió muy joven. Ivancic, ¿no? Norberto Ivancic. Y Croqueta me encajó unos unidos para repartir en España al PSOE y a la UGC, y que fui yo ahí a España a repartir revistas Unidos, porque me parecía el Chacho era un político interesante, era la renovación del peronismo y qué sé yo. Después se fue a la mierda, o sea, terminó siendo un kirchnerista de tercera clase, ¿no? O sea, no sé qué le pasó. O sea que uno no podría decir que tal vez estuvo sobrevalorado en su momento por mí,
Y hoy, bueno, nadie le considera nada, ni valorado, ni desapareció. Juan Forn. Es un caso difícil. A mí, yo no lo quería nada, Forn. En algunas intersecciones que tuvimos en la época en los 90, cuando él estaba en el Planeta y yo estaba en El Amante, y bueno, tuvimos algunos encontronazos, pero no personales. Yo creo que es un tipo, yo creo que nadie lo subvaloró nunca, pero yo creo que es un tipo valorado adecuadamente, pero también al mismo tiempo limitado. O sea, fue valorado más allá de su verdadera capacidad. ¿Su proyecto de los viernes te gusta? Es lindo, es un proyecto que se lee con gran me gustaría hacer eso, pero mejor. También tuviste un encontronazo con Fogwill en su momento, ¿no? Sí, pero a Fogwill lo terminé queriendo, o sea, porque terminó siendo conmigo, al menos un tipo muy generoso. Además dijo que yo tenía razón en esa discusión, lo dijo en un libro. Está en un libro eso, pero era una discusión irrelevante, digamos, que yo ocupaba en esa polémica sobre que empezó con el aborto, que yo estaba del lado de la centroizquierda y él estaba del lado de la derecha. Hablaba bien del Papa, de Papa, no me acuerdo ni de qué Papa estamos hablando. Juan Pablo II. Sí. Sí, o bueno, no sé. Qué malentendido entonces, ¿no? Que Quintín es de derecha. Sí, yo no creo ser. Yo creo ser un anticomunista que no es de derecha. O sea, digamos, los hubo, digamos. Hubo anticomunistas muy de izquierda, como la revista Socialismo Barbarie, que fue de los pocos que en Francia aceptó el libro de Solzhenitsyn. Digamos, cuando apareció, que toda la izquierda francesa se le tiró encima. Y no haber leído a Solzhenitsyn es un pecado mortal, digamos, porque ese tipo contó lo que era, ¿no? Hace poco dijiste que tendrías que escribir un libro llamado El arte del fracaso, porque sí, intentaste muchas cosas. Lo tengo ahí. O sea, no es que lo estoy escribiendo, pero tengo la propuesta. No va a ser un libro muy serio, pero sí me encanta la idea de hacer un libro que se llame 50 fracasos, que es una cosa así, muchos. Y un libro cortito. Pero lo tenés que hacer, si no sería otro fracaso. Claro, pero sería... Y no lo tengo que hacer, porque si no sería un éxito. La única manera de ser coherente sería no hacerlo. Quintín, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación.